Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que veas este programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga hacemos este hermoso programa. En el día de hoy nos trasladamos a México. Y Pablo, me gustaría que presentes a la invitada del día de hoy. Sí, ¿cómo está Rodrigo? Muy buenas noches. Sí, desde México, lindo y querido para toda Hispanoamérica, traemos una invitada de lujo, Trinidad Terrazas. Seguramente a muchos de nuestros seguidores o a la gente que se está conectando ahora les suena este nombre porque ella es muy conocida, ¿verdad? En redes sociales, autora de varios libros, ha hecho varios programas, es muy conocida por sus formulaciones a base de productos de la colmena. Entonces, vamos a tener un muy entretenido programa, vamos a tener recetas, vamos a hablar de vinagre, vamos a hablar de pan de abeja, vamos a hablar un poco de la historia de su vida, así que le damos la más cordial bienvenida a Trini. Trini, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, buenas noches a la Argentina y si me están viendo en Chile, bueno, dime en dónde me van a estar viendo y les mando un abrazo así, bien apretado, muy mexicano, con mucho cariño. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada de compartir esta tarde con ustedes dos, Pablo y Rodrigo. Estoy encantada, de verdad, me encanta asomarme a Latinoamérica para llevar mi semilla del conocimiento que he tenido durante casi 48 años. Con las abejitas y con todo lo que hacen ellas, que son nuestras aliadas de vida. Encantada de la vida de estar aquí. Impecable, Trinidad, tú eres una mujer que inspira y seguramente la gran cantidad de auditores que se están conectando de toda Latinoamérica sienten esa inspiración, sienten esa alquimia, ¿no es cierto? Que es una palabra muy usada por ti, ¿verdad? Que es una palabra que inspira, ¿no? La conexión con el medio ambiente, la conexión con la naturaleza y de ahí nacen seguramente todas estas ideas, ¿verdad? Todos estos productos naturales que tú con tanto énfasis, tanto empeño y con tanta gratitud, ¿no es cierto? Y humildad y simplicidad das a conocer y expresas esos conocimientos, ¿no es cierto?, a través de tus redes sociales. Y fíjate que de fondo yo tengo justamente la pantalla de tu página web y quiero rescatar ahí alguna lectura que empezamos con la pasión de Trini. Y tú dices en tu página web, bienvenido a mi espacio natural, mi pasión, la alquimia con las abejas. Desde 1985, la pasión por la alquimia y la vida de las abejas me ha inspirado y he creado una variedad de productos apícolas naturales que han ayudado a muchas personas a lograr bienestar en sus vidas. Con la marca Triatrini con la marca Triatrini, fuimos pioneros en México en darle el valor agregado. Qué importante palabra, qué importante frase tiene el valor agregado a los productos de la colmena. Y desde entonces, tu inspiración y tu pasión, ¿no es cierto?, por la colmena, por las abejas y los productos de la colmena ha dado fruto. Cuando formulé, dices, hace 24 años el vinagre de manzana, fermentación con miel, despertó en mí un interés de los fermentos o por los fermentos que promueven nuestra microbiota. Claro, por cierto, vamos a hablar de ahí de probióticos, ¿verdad? De algunos bacilos súper importantes que intervienen en la digestión, ¿no es cierto?, al consumir estos productos, ¿verdad? En la sanidad de nuestro sistema digestivo. Ese microuniverso que nos ayuda a defendernos de muchas dolencias. Tú también recalcas que hace 4 años, en otro siglo, en el año 2020, tuve un nuevo desafío, brindar a mis recetas milenarias y fórmulas mi nombre, Trini Terrazas, y ahí tú naces con tu marca, ¿no es cierto? Y agregas sabiduría milenaria, en la que en plena pandemia canalizas la energía en preparar fermentos como vinagres de manzana, jengibre, cúrcuma, betabel, también mieles infusionadas, elixirs, extractos, lociones y cremas faciales, tinturas herbales, colirios, que desde hace milenios están allí para servirnos y para tener una mejor salud en estos tiempos de alimentos falsos y saturados de químicos y colorantes. Qué importante lo que tú expresas en tu página y lo promueves como tu misión y como tu visión, ¿no es cierto?, de este apasionante mundo de la apicultura. Y quería preguntarte ahí, ¿verdad?, ¿cómo nace en Trini Terrazas la idea de dedicarse, ¿no es cierto?, a esta actividad que es como una
coayuda o como un subproducto, ¿no es cierto?, dedicarse a la apiterapia desde los productos de la colmena, desde la elaboración de los productos primarios de la colmena, adicionando también, ¿no es cierto?, otros ingredientes provenientes de la naturaleza, Trini. Así es. Bueno, vamos a remontarnos en la historia de la tía Trini en 1978, que una de mis hijas tenía problemas asmáticos, bronquitis asmática, y mi esposo, que ya murió, fue mi primer esposo, él fue el que me metió al asunto de la apicultura, a la pasión de la apicultura. Pero mientras él se dedicó a la apicultura, que le encantó estar en el campo, que le picaran las abejas y el lleno de humo y el traer los bastidores a nuestra casa, me hizo emocionarme a mí, pero en el tema de la apiterapia. Cuando empezamos a comer los panales con cera, cuando ese líquido dorado llegaba a la casa y lo envasábamos entre los cuatro, porque éramos entonces cuatro, después vino el varoncito, 15 años después. Fascinados estábamos con el extractor mecánico de 10 bastidores y nos turnábamos unos a los otros. Entonces, esto nació en el hogar, esto nació con el amor a las abejas, con el amor a la miel pura, la miel buena. Como tú dijiste, que eso que puse, que Juan dijo, yo quiero miel pura en mi casa, me voy a hacer apicultor. Él era mueblero. Y él trajo esa maravilla, ese universo. La primera vez que me invitó al apiario estaban en la azotea, nos pusimos 3 colmenitas, y yo no, en mi vida había oído hablar de nada de eso, sí sabía de las abejas y de la miel, pero en la vida de la apicultura. Entonces me puso mi velo, mi uniforme, mi todo como astronauta, y allá voy. Y en la azotea, y Juan estaba con el ahumador, que apenas acaba de llegar, era un núcleo nuevo, venían todas aceleradas las abejitas. Y yo ahí, pues incrédula y además inexperta, no me abroché bien aquí el asunto del botón y se me empezaron a meter las abejas, imagínense. Y yo entré en pánico, dije yo, ¿qué hago? ¿No? Tú me dices, relájate, piérdete, porque estábamos a la altura, bájate por la escalera y piérdete en la huerta y vas a ver que ya no te van a seguir. Se oía tan poético aquello. No. Ni supiste cómo has bajado la escalera, ¿no? Horrible, era una escalera de esas de madera, hechiza, como decimos aquí en México, y ahí voy, entre lo que manoteaba, entre lo que me bajaba, de milagro no me rompí la cresta, como dicen los chilenos. Oye, te quiero remontar, Trini, hacia el año 1978, donde producto de una tos, ¿cierto? Una bronquitis de tu hija, ¿no? Tú tienes la idea de elaborar tu primer jarabe. Cuéntanos eso, ese fue el punto de inicio. Cuento eso porque ahí nació me picaron 40 abejas, yo creo que el veneno me inyectó la pasión. Entonces, empiezo a hacer este jarabe que se llama Leyenda Dorada, que tiene propóleo y tiene hierbas expectorantes para Vanessa, mi hija. Empiezo yo a hacer en la intimidad de mi cocinita, empecé a ponerle la miel, yo ya hacía extractos de hierbas expectorantes y el propóleo. Yo empezaba a saber del propóleo por los libros de Moisés Asís, que fue mi maestro, ha sido mi maestro Moisés. Entonces yo empiezo a hacer, tenía mi extracto de propóleo y mis hierbas, entonces empiezo a mezclarlas con la miel de abeja para darle a mi hija que tosía y la gripe le continuaba por meses, casi le hacíamos pastel de cumpleaños a la tos. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo por esta niña, entre pediatras y antibióticos, no más. Y empecé a hacer mi jarabe. Al dárselo a Vanessa, mi hija, empiezo a dárselos a todos los niños de la familia, que eran como 10, 12. Y mis cuñadas, mis hermanas, encantadas con el jarabe. Oye, Trini, llámale a tu tía Trini que nos mande ese jarabe. Lo empecé a regalar muchos meses, lo regalé, creo que un año lo estuve regalando. Y con mucho éxito, la verdad, el jarabe. Oye, Trini, y es verdad que Juan, tu esposo, bueno, él tenía, ¿no es cierto?, estudios de administración de empresas, es verdad que te motiva. Bueno, ¿para qué vamos a seguir regalando el jarabe? ¿Por qué no lo vendemos? Claro, exactamente, esa fue la frase. Oye, ¿y por qué no lo vendemos? Ya él administrativamente empezó a formar el negocio en la mente y yo así como que, ¿cómo no? Si yo lo regalo, es mi hobby, mi jarabe. No, dice, hay que registrarlo en salubridad, hacer todo y le vamos a poner tu nombre porque tú eres la que tienes el don de la alquimia, me dijo. Ah, pues bueno, dije yo, mi jarabe. Y así fue como nació yo luego, a mí me encantó mucho el tema de la
de la mercadotecnia, de hacer las etiquetas, los colores. En mi casa empezaron a danzar las abejitas, los colores de las etiquetas, los panales, hasta la fecha, mira, con la anterior primera marca, el panal, la abejita, los colores, esto me tocó a mí siempre, me encantó, eso me fascinó, me sigue fascinando. Ahora con la segunda marca, entonces así es como nace, fíjense muchachos, que esto fue un negocio familiar 100%, un negocio que nació del corazón y con las ganas de ayudar a curar a una persona, en este caso esa personita era mi hija Vanessa. Y así de ahí en adelante, muchos niños se han curado con estos jarabes, la verdad. Bueno, ya sabemos la primera conexión con el mundo apícola, ¿no es cierto? Con la primera relación que tienes tú con las abejas, y de ahí nace esta idea que seguramente también fue compartida dentro de tu familia, y nace ya una idea de negocio, tal vez a partir de una situación bastante anecdotaria, ¿no? ¿Cómo avanza Trini en este proceso? ¿Cómo observa Trini que desde a partir de la colmena, ¿no es cierto?, de todos sus beneficios, que seguramente tú viste en la historia, viste la evolución de las abejas, viste cómo esta organización tan perfecta, ¿no? Se puede mantener adentro una asepsia y un equilibrio y un flujo nutricional tan importante, ¿no?, para tener ellas como familia entera una sobrevida. Seguramente tú de ahí sacas la inspiración para que Trini siga avanzando en esta idea. Claro, imagínate, yo me apasiono del asunto de que estaba yo curando a los niños de mi familia y empiezo a comprarme libros, empecé a comprarme libros rusos, rumanos, cubanos, y doy con Moisés Asís. Doy con Moisés Asís porque es el autor más prolífero de todo el mundo apícola. Moisés tiene muchísimos libros. Y este libro de Moisés que se llama El propóleo, el oro púrpura de las abejas, lo encuentro yo en unas idas a Cuba, porque íbamos a congresos de apiterapia. Yo empecé a estudiar ese tema, Juan, la apicultura y yo la apiterapia. La miel, el polen, el propóleo, y ahí hicimos una sinergia extraordinaria porque él acomodaba las colmenas, vendíamos la miel, y yo le daba el valor agregado a los productos. Él traía la materia. Detente ahí un poquito, Trini, detente ahí, que es súper importante lo que acabas de decir, ¿no? Y también la frase anterior que dice que tú estudiaste, que investigaste, que te preparaste, ¿no? Que no te quedaste solamente en una idea de negocio o esto podría llegar a ser o esto podría llegar a suceder, sino que tuviste, ¿no es cierto?, la sabiduría necesaria y esa conexión con las abejas, con la gente adecuada, hiciste los contactos adecuados, ¿no? Y continuaste con esta idea de emprender, ¿no? Que sirve como consejo, ¿verdad?, para toda la gente que nos está escuchando, para aquellos apicultores que están de alguna forma sumidos en un solo producto. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? ¿Aquí nace el extracto de propóleo, Trini? ¿Qué sucede después? El extracto era un extracto que yo ya tenía ahí, que le ponía propóleo, el alcohol y todo, pues todo rudimentario, imagínate, no teníamos laboratorio, no había nada de eso. Entonces yo empiezo a estudiar para qué sirve el propóleo, para qué sirve el polen, la jalea real, o sea, y me meto a estudiar con Stefan Stangasio un curso por internet desde Rumanía, que duró 2 años ese curso. Ahí yo aprendí muchísimas cosas con Stefan Stangasio, que es un señorón de la apicultura, es un maestro para todo, y empezamos ya a formalizar la empresa. Entonces ya empezamos a darlo de alta en salubridad, el de etiquetita formal, su botella, y ahí yo intervenía siempre, que ahora la letra sí y el logotipo asado, porque se llama La Tía Trini. Si te fijas, La Tía Trini, precisamente porque yo era ahora sí que la alquimista, la que estaba ahí detrás de todo eso, que hasta la fecha todas las fórmulas son de mi cabeza, fórmulas muy sencillas, nada complicadas, nada elaboradas, no tiene conservadores, nada, porque la miel es un conservador, el propóleo igual. Entonces, es privilegiado de veras dedicarse a eso. Yo me siento tan afortunada, todos los días le doy gracias a Dios, mi tipazo, así le digo porque Dios es un tipazo, que me haya puesto en el camino de las abejas y que me haya puesto en el camino del emprendurismo también, porque es hermoso. A la hora que yo termino desde el principio empieza uno aquí en su cabecita, ya me encantaría que fuera blanquita, esa es de la nueva marca, que fuera blanquita, que fuera verde con un poquito de beige. Una de mis hijas me ayudó, me intervino, me dijo, ponle las letras así en vertical, porque es original, la vi en Francia, me dijo mi hija,
y el frasquito. Todo esto es como ir a hacer un hijo, es como ir en un embarazo, paso por paso, y que ahora la válvula, y para esto que en México es un acto heroico ser empresario y más de productos naturales, porque hay mucho ataque, ¿no? Entonces, bueno, que la válvula no sirvió, que hay que conseguir otra válvula, que la etiqueta, hasta que llega al final a estar en el anaquel, imagínate, del cliente. Es una satisfacción tan bonita, de veras, Rodrigo y Pablo, que eso es lo que más me ha gustado de esto que me dedico, el parir productos de la colmena, parir cada uno, los vinagres, por ejemplo, miren qué cosa tan hermosa de un vinagre natural que se hace con enzima madre, que no hay ahora eso. De hace 20 años yo empiezo a hacerlos con miel, fui pionera en México de hacer el vinagre con miel, entonces me siento, yo me puedo Trini, morir y decir, me Trini, puedo tranquila. ¿cómo se te ocurre a ti, adicionar jengibre, cúrcuma, cebolla, canela, esencias a tus productos? ¿De dónde nace esa idea de más valor agregado aún? Porque he leído mucho, te digo que he leído, me he metido a cursos, entonces con la pandemia yo dije, ¿cómo me voy a quedar aquí encerrada si yo sé cómo puedo ayudarle a la gente para atacar el COVID? Entonces me ideó el jengibre con el vinagre de jengibre. Miren qué cosa tan hermosa. Si alcanza a ver el frasco, está aquí la enzima madre y se hace exactamente con jengibre, si tiene vinagre, tiene manzana, jengibre y cúrcuma y está fermentado con la miel de abeja. 3 meses de fermentación en sus tanques de acero inoxidable, esperando a que esté el sabor perfecto, la acidez perfecta, con música clásica. Les digo que lo hacemos con música clásica para que tenga mejor sabor, como los vinos. Los grandes viñedos tienen música en sus cámaras de fermentación. Entonces, ¿qué les puedo decir? Si se me nota, estoy apasionada de lo que hago. Es pasión el ingrediente principal de un emprendedor. Si tú no tienes pasión, si solamente te persigue el dinero y que quiero hacerme millonario de la noche a la mañana, no la vas a hacer. No vas a sentir esa satisfacción que yo siento ahora. Y que aparte ayudas Rodrigo, a las personas, fíjate, ¿qué más quiero? ¿Qué más le puedo Y pedir? Trini, con respecto a estos productos, ¿costó entrarlos al mercado? ¿Cómo lo recibió el tema del Estado, el traer estos tipos de mercado Fíjate que y de productos? ¿Hay complicación en México? no, para nada. En México sí estamos abiertos a los productos naturales, no es como en Estados Unidos el FDA da mucha guerra. Aquí también un poco el COFEPRIS con el tema de que yo no puedo poner aquí en el propóleo, por ejemplo, que es un germicida, un bactericida, no puedo poner nada. Yo ahorita le apuesto a que la gente ya conoce mucho el producto y que lo compre y ya sabe para qué es, pero no, estamos muy limitados. Yo he ido muchas veces, 3 veces a Europa, qué sé yo, y me encanta ver que en Francia les dejan poner antiviral, germicida, bactericida. En España igual, les dejan poner en la caja y es una manera de comercializarlos mejor y estás educando al consumidor, pero aquí no podemos. Y aún así hay apertura, porque la gente en México somos muy de hierbas, somos mucho de preparar en casa, entonces no se les hace desconfiada nada que alguien, una señora, si le ocurre hacer un vinagre con jengibre y cúrcuma para la pandemia. Entonces, esto en la pandemia me ayudó mucho Amelia Cristina Torpisano, que ustedes seguramente la conocen, me ayudó mucho en fórmulas, porque me decían, es que Trini, mira, yo estoy curando el COVID con la miel y el jengibre y la cúrcuma abre los pulmones, los bronquios. Entonces me asesoraba yo con ese tipo de gentes que son sabios como Amelia, con Estefan Estangasio, con Moisés Asís. Tengo mucho acervo cultural detrás de mí y acompañándome, me explico, no invento nada más así cualquier cosa sin antes asesorarme, probarlo en mi casa, si no se prueban en casa, pues no puedo sacarlo todavía, ¿no? Y así ha sido la historia. Trinidad, mira, hay una de las características de tu personalidad, ¿no? Que es la calidad humana que tú tienes, ¿verdad? Porque no solamente tú elaboras productos naturales, ¿no? Teniendo como base principal los productos de la colmena, sino que también los enseñas a hacer. ¿Te fijas? O sea, tú aparte de que tienes tu negocio, ¿verdad? Porque cualquiera diría, bueno, tengo mis formulaciones, tengo mis productos, con esto vendo, ¿por qué voy a transmitir o voy a revelar mis recetas? Sin embargo, tú en tus videos, ¿verdad? En tus conferencias, estás súper abierta a entregar tus conocimientos. ¿Eso es parte de tu personalidad, de tu alquimia, de tu pasión, Trini? Parte de mi misión. Yo tengo una misión. Yo vine a este mundo a hacer cosas de las abejas y repartirlo e irme.
así me siento yo, la verdad. Aparte, Dios me regaló que tuve hijos también, he tenido 2 maridos, entonces, pues, ¿qué más puedo pedir, no? Estoy muy entretenida en eso, yo no me aburro para nada, al contrario, tiempo me hace. En la pandemia escribí este libro sobre el vinagre de manzana también, que tiene recetas de cocina, todo lo comparto, porque el conocimiento no es para que te lo quedes, el conocimiento es para que lo compartas con la humanidad. Si tú tienes ese talento de hacer cosas, compártelas. El sol sale para todos, esa es mi frase favorita. Es más, yo a muchos argentinos he dado mis fórmulas, por ejemplo, está un señor de Chile, que es chileno, se me fue ahorita el nombre, Santiago Leiva. Le he dado fórmulas de vinagre, de jarabes, encantados, somos amiguísimos, y él me encanta que esté haciendo mis fórmulas en Chile. Y no pasa nada, igual en México yo le he dado a apicultores, oye, no nada más vendas tu miel a granel, ponle su etiquetita, dale tu personalidad, cuida la miel, no la calientes, véndela así, tal y cual, virgen. Me encanta eso. Fui al radio durante 7 años en un programa que se llamó Los Consejos de la Tía Trini, y no saben cómo me encantaba estar en la radio. Después de la radio, bueno, ya viene la pandemia y me puse también a dar fórmulas en plena pandemia en un programa que se llamaba Charlando con Trini. Ahorita lo tengo como en stand-by porque estoy muy ocupada haciendo muchas cosas, pero me encantaba estar en contacto con la gente, me gusta mucho y sí, la verdad, me gusta ser humana porque el mundo ahorita se ha deshumanizado y si no habemos gente buena, entonces se va a acabar el mundo entre pura gente mala, ¿no? Los buenos somos más que los malos. Sí, Trini, que quería hacer una pregunta respecto de lo que acabamos de conversar, ¿no? Primero, cuesta mucho llegar a la población en general, a la población que no tiene esa conexión con las abejas, que no está vinculada a la apicultura, que no tiene un familiar que es apicultor. Cuesta mucho entrar en el hábito de consumo de ese consumidor, de ese cliente. Cuesta mucho crear la necesidad por los productos de la colmena. Cuesta entrar a ese nicho de mercado. Cuesta mucho. A mí me costó, yo creo, como 10, 15 años en que la gente, en que los mexicanos entendieran que la miel se cristalizaba por su naturaleza virgen, por lo bueno que era, porque les gustaba así líquida calentada, pero toda, ahora sí que adulterada, les ponían glucosa. Entonces, los primeros 2 toneladas que cosechamos de miel, Juan y yo, los envasamos alegremente y que se nos cristaliza. Éramos todavía pues, pioneros en eso. Y Juan dijo, se apanicó porque empezaron a devolverla a las personas donde se las vendían. No, no la quiere la gente, que porque tiene azúcar, decían, Dios de mi vida. Claro. Entonces dijo Juan y le dije, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo no voy a calentar la miel. No sé, a ver qué se te ocurre a ti, mercadólogo, porque yo no voy a calentar la miel. Y me fui a la radio, ahí fue donde yo me fui a la radio, me cayó el teléfono. Me fui a la radio y ahí empecé, ahora sí que a culturizar a la gente. En eso está la base, darle la cultura, explicarle por qué se cristaliza, cómo volverla a ser líquida, que no la pongas en baño María, ponla al sol con un trapito negro, porque después de 60 grados en el baño María pierde todas las propiedades. O sea, me costó mucha saliva, así como yo les estoy diciendo ahorita, y miren, les voy a dar una receta, que el jarabe, pongan cebollita, tiene tos el niño, un jarabito, un ajito, una cebollita y sus 2 cucharadas de miel. Santo remedio. Me encanta, hasta la fecha lo hago. Entonces les di un valor agregado a lo que yo hacía, ¿me entiendes? Aparte de lo que yo les daba el valor agregado de darle la receta, el apapacho de la tía, por eso es que se llama la tía Trini, y semejaba, yo vivo en un pueblo, de hecho esto lo hice en un pueblo, entonces la gente creía que era una viejita de como de 80 años, y ahorita ya tengo 71, ya voy acercándome a esa imagen que ellas tenían, de tal manera que me conocían en alguna reunión, ¿cómo que tú eres la tía Trini? Porque pues ya tengo casi 50 años en este asunto, pero lo empecé a los 25. Entonces, casi me disculpaba de ser la tía Trini, porque no era la imagen que ellos imaginaban, pero ha sido muy bonito, la verdad, y lo sigo haciendo hasta que me muera. Tía Trini, en estos 50 años, ¿cuántas recetas caseras tiene? Uy, recetas caseras, sí tengo muchas de las recetas de la empresa, pues que será como unos 30, 40 productos que ya tenemos, pero recetas que yo compartí también en este otro libro. Desgraciadamente, pues no lo vendo a otros países por las cuestiones también es muy caro el empaque, pero este fue mi primer libro, esa es la segunda edición, Los Consejos de la Tía Trini. Aquí puse recetas de cocina, recetas, sobre todo remedios naturales para la tos, para la menopausia, el polen, el pan de abejas, que tienen tantos productos la abeja que para todos, una botica.
La colmena es una botica, y como yo digo aquí en este libro, que es mi máxima obra, la última, que espero que Dios me deje hacer otra más, se llama El propóleo, la inmunidad de la colmena. De todos los productos que yo he vendido a lo largo de tantos años, el que me sigue sorprendiendo, se los digo de veras, es el propóleo de abeja. Es impresionante todos los estudios que se han hecho, y todo aparece aquí. El prólogo me lo hizo Moisés Asís y me mandó todo lo que contiene el propóleo. O sea, está tan lindo el libro, de verdad, que me encantaría que ustedes lo tuvieran, pero no sé cómo. Lamentablemente tenemos un problema de conexión con Trini. Hacerlo para regalarles a ustedes dos el libro, el propóleo de abeja. Rodrigo, hemos perdido a Trini por un momento, ojalá se pueda conectar de nuevo. Te comento, Rodrigo, mira, te comento, Rodrigo, que de aquí a Trini, con su nombre de marca, ahí ha llegado, ya, ahí estamos de nuevo, ahí estamos. Estábamos hablando del libro de recetas, y de esas recetas, Trini, ¿cuál de ellas ha tenido más éxito? Fíjate que también pionera tú en tocar el tema o hacer, ¿no es cierto?, un preparado para las mujeres que ya están entrando en su etapa de menopausia, ¿no? La primera, o sea, no conozco ninguna otra persona que haya elaborado, ¿no es cierto?, un preparado, un jarabe o una receta, ¿verdad?, que tenga que ver con esta etapa tan importante de las mujeres. Fíjate que una receta muy buena que les gustó, que les he dado mucho, es hacer miel con polen, jalea real, propóleo, y ahora yo les agrego que le pongan pan de abeja, que tiene muchos aminoácidos, tiene 22, 20 aminoácidos. Es una maravilla de la colmena, el pan de abeja, que yo recién lo vengo, ahora sí que a desenterrar del pasado, porque no se vendía aquí en México el pan de abeja, y lo empiezo yo a introducir, porque el pan de abeja tiene muchas propiedades. Entonces, yo creo que esa es que se llama mix apícola, como Stefan Stangasio tiene algo así muy famoso también, que es el no me acuerdo cómo se llama el producto que tiene Stefan Stangasio. Entonces, eso es el conjunto, es un conglomerado de todo lo de la colmena, la miel, el polen, la jalea real, el pan de abejas. Impresionante, la verdad. Entonces, a partir de ahí empecé con las mieles infusionadas también, que no se conocían en México. A la miel infusionada le puse jengibre y cúrcuma, la cosa más deliciosa, de verdad. Con las raíces crudas del jengibre y la cúrcuma, se maceran en la miel de abeja. Así de fácil, cualquier apicultor puede hacer esa receta. Y el que lo quiera, que me escriba. Estoy en Facebook como Trini Terrazas, le regalo la receta con todo el amor que tengo a los productos. Entonces, este producto sirve mucho para cuando están constipados y están con las flemas gruesas, que fue lo que pasó con COVID. Por eso se ahogaban las personas, los intubaban y se ahogaban, porque la flema venía muy gruesa. Y esa mezcla lo pones en un té, en un agua tibiecita con un limón, y ayuda a que afloje todo eso. Es un expectorante de primer orden. Esa receta o esas propiedades me las compartió Amelia Cristina, porque ella estuvo en el frente de batalla. Entonces me encantaba platicar con Amelia. No, Trini, no sabes, a mi hijo se lo di y ya de cuenta se le destaparon los pulmones. Entonces, para mí era muy valioso. De veras, yo la entrevisté en mi programa de Charlando con Trini, y la gente encantada, porque juntas dimos muchas recetas, fíjate, que a la gente le gusta eso. Últimamente, Trini, ¿por qué crees tú que después o post pandemia, ¿no? La miel, luego de pasada la emergencia, no quedó en el mismo posicionamiento que estuvo durante el tiempo que duró la pandemia? ¿Qué pasó ahí? ¿Nos descuidamos nosotros los apicultores? ¿No salimos a hacer campaña? ¿Dejamos que los adulteradores se tomaran el mercado? ¿Qué pasó, Trini, ahí, según tu experiencia? Pues yo creo que es la misma ignorancia de la gente que pensó que hay el remedio para el COVID. Es un remedio para para todas tus enfermedades. Yo aquí consumimos la miel por cubetas, y desde niñas mis hijas consumían su miel. No hay azúcar. Alguien llega y me dice azúcar, pues sacamos un frasco ahí todo duro porque no se usa.
Entonces, perdón, pero aquí no hay azúcar, le digo, nada más consumimos, es parte de mi dieta diaria y la gente lo tiene que hacer como parte de su dieta diaria aquí en México, empezando por exigir una miel pura, pero no la exigen, se van con una miel así toda aguada del súper y es pura glucosa, está bautizado eso, entonces le pierden la fe también. Por ejemplo, una miel como esa no puede ser consumida por un diabético, sin embargo, la miel pura sí puede ser consumida con un diabético porque se va al torrente sanguíneo, no hay ese convertir en azúcares que tiene el azúcar, ¿sí me explico? No le da trabajo al hígado la miel. Entonces, Claro. muchos clientes míos consumen la miel y son diabéticos. Ahora, este nuevo producto que yo acabo de sacar les ayuda a bajar los niveles de glucosa, a pesar que tiene miel, que ha sido satanizada la miel de abeja para los diabéticos, les baja los niveles de glucosa mis vinagres, fíjate. Son Mira, extraordinarios. qué paradoja más grande, Trini. Yo he estado en México en algunas ocasiones y me he paseado por las góndolas de los supermercados, Sí. ¿no? Claro, como tú dices, mieles adulteradas, mieles con glucosa, etcétera. Sin embargo, por otro lado, los productos naturales, como tú bien dices, te impiden una correcta rotulación, ¿no? Para los efectos de los microorganismos que procura controlar. Entonces, paradojalmente, por un lado, ¿verdad? Tenemos un mercado, ¿no? Tenemos un segmento de mercado de alimentos, ¿no? Que no es para nada saludable y que por otro lado los productos que sí son saludables, ¿no es cierto?, tienen restricciones en la rotulación. O sea, paradojalmente, ¿de qué estamos hablando ahí? Pues de ¿Cuál ignorancia. sería el llamado ahí? No puedo decir más que de ignorancia porque el mexicano ignora las propiedades de la miel de abeja y se va encantado con los azúcares, esos sintéticos, se va encantado con las mieles ficticias, porque ahora esas mieles las venden en el súper, fíjate qué cosa, son mieles que ya tienen glucosa de maíz, como la miel caro, que era muy famosa, y tú las volteas y así líquida, y dice jarabe con sabor a miel, jarabe con sabor, viene chiquitita la letra, y la palabra miel así gigante, entonces la gente piensa que es la miel, y se lo creen. Y a nosotros que de verdad vendemos la miel de abeja pura, también nos ponen el pero, no puedes poner que es pura, no puedes poner que, ay no, sí de veras es un acto heroico ser empresario apícola en México, la verdad les voy a decir. Y yo creo que en muchas partes del mundo también, aunque no, yo he ido, te digo que tengo una amiga que es apicultora en Francia y bueno, como reina porque ella todo puede poner en sus frascos, todo puede poner en sus etiquetas. Igual en los españoles, tengo un amigo, Pedro Pérez, si lo conocen a Pedro, ¿verdad? Que él se ha dedicado al piquete de las abejas, a la pitoxina. Claro. Y también apicultor de toda la vida. Entonces, es ignorancia. Yo no le encuentro de otra manera, pero ahorita está resurgiendo mucho la miel, porque ahorita muchísima gente vende miel aquí en México y miel buena, miel es pura, porque la gente está haciéndose consciente de su cuerpo, de su salud, ya están más educados con los probióticos, ¿para qué te sirven? Todos los productos de las abejas son probióticos, si están de acuerdo, porque están fermentados por la misma abejita que dentro de sus regurgitaciones que hacen de la colmena a la flor, pues son probióticos, son fermentos, todo, empezando por la miel. Entonces nos vamos a poner en ese rango que ahora se usa, que toda la gente busca una kombucha, un probiótico, que esto no es más que una kombucha de vinagre, o sea, Claro. más en los ingredientes, pero un fermento es una cosa maravillosa para la salud. Desde nuestros antepasados que acostumbraban, aquí en México era el tepache, era la lechuguilla, había muchos fermentos desde los aztecas y le tenemos mucho respeto a los fermentos en México. La medicina natural indígena vienen muchos fermentos. ¿Qué probiótico, Trini, es el que principalmente está en tus vinagres? Podría ser el Bacillus Cunkey, que tiene mucho que ver con el sistema digestivo, que es el que encontramos, ¿verdad?, también en el vinagre de vino, o otros bacilos súper importantes que se encuentran en el vinagre de manzana. ¿Dónde va el efecto directo de estos bacilos, de estos probióticos, de estas bacterias benéficas? No lo tengo identificado el bacilo, pero son probióticos digestivos sobre todo. Te favorece la digestión, te baja de peso, fíjate. Tengo muchos pacientes, muchos clientes que han bajado de peso simplemente consumiendo el vinagre de manzana, sin tener una dieta rígida, sin quitarse tantas cosas que ellos aman, simplemente tomando 2 cucharadas de vinagre de manzana 3 veces al día en un poco de agua. Es una maravilla, de veras.
de energía, te equilibra el pH, los vinagres con miel te equilibran el pH, que es el principal fuente de las enfermedades, que tú tienes un pH muy ácido, muy alcalino. Eso también está de moda, pero ha sido desde siempre. El vinagre de los 4 ladrones, que fue muy famoso en Francia, era un vinagre que se hizo muy famoso porque era con hierbas. Algún día voy a hacer ese, que eran 14 hierbas, ruda, manzanilla, X, montón de hierbas. Ya tengo la fórmula. Cuando quieren se los doy. Esto lo usaban cuando la peste negra, entonces no sabían por qué los ladrones no morían, no se contagiaban, pero empapaban un pañuelo con el vinagre que habían hecho y se lo ponían cuando estaban asaltando a los cadáveres de los muertos. O sea, para que veas desde dónde vienen los vinagres, por eso para mí era muy importante. Ahora sí que encuatar a los vinagres junto con los productos de la colmena, poniéndole la miel de abeja. Qué interesante lo que nos relata Trini y haciendo mención a esos profesionales de la apiterapia que tú has nombrado, ¿no? Desde Cuba y también destacar la labor de Amelia Cristina Tor, ¿verdad? Que durante la pandemia ella fue una ferviente luchadora respecto del COVID con todos los productos de la colmena, así que qué bueno que tú hayas destacado a Amelia Cristina y que también hayas usado, ¿no es cierto?, sus consejos para ahí introducirlos en tus recetas, ¿verdad? Este capítulo está Amelia Cristina con toda la narrativa de lo que hizo en COVID y qué les daba a los pacientes. Imagínate qué hermosura, desde su propio hijo enferma de COVID y ella estuvo personalmente cuidándolo y no se contagió gracias al propóleo. Tenemos también aquí un personaje que se llama Tonatio Cruz, el doctor Tonatio Cruz, que es el jefe del grupo de investigación del propóleo en la UNAM. Es la Universidad Nacional Autónoma de México en Cuautitlán Izcalli, nombres muy difíciles para mencionar. Y él ha descubierto, o sea, ellos han estudiado mucho el propóleo, que aquí viene todas las propiedades del propóleo, pero la principal propiedad del propóleo es que cuando tú estás tomando el propóleo, el propóleo tiene un ingrediente que no te deja que contagies a la gente el virus. Imagínate tú que eso se diera a conocer en todo el mundo, se acabarían las pandemias con los virus. Y aparte no, se contagia. no, claro, nosotros sabemos, bueno, pero no vamos a ahondar en ese tema, pero sí lo voy a nombrar. Sabemos que la industria farmacéutica aquí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que no se conozcan también las propiedades de los productos naturales. Sin embargo, bueno, los apicultores siempre, ¿verdad? Estamos hechos de un cuero muy duro y probablemente las mieles de los apicultores que se extraen de diferentes países también tienen propiedades distintas. Entonces, y también hay hierbas distintas, hay infusiones distintas, hay recetas distintas, hay una herencia de los pueblos autóctonos, tal como dices tú, del pueblo azteca, ¿verdad? Que mucho respeto con su preparado y su fermento, y así me imagino que también en muchos países hay esas recetas ancestrales que tienen que ver también con las mieles de abejas melipona, ¿verdad? Eh, y que obviamente en combinación con esas hierbas, ¿no es cierto?, también tienen muchas propiedades, ¿no?, para diferentes dolencias, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo también para aquel apicultor que está en Argentina o aquella emprendedora, apicultora, empresaria que está en El Salvador, que están en Panamá, que entre paréntesis Panamá ya están tus productos, ¿verdad? ¿Cuál es tu consejo para esa gente que quiere incursionar, que quiere saber un poco más de este mundo de apiterapeuta, pero sumado con estas hierbas medicinales, sumado con estos fermentos, sumados con este pan de abejas, sumado con muchos otros aditivos, entre comillas, aditivos, ¿no? Que le dan un valor agregado o un sobrevalor a los productos de la colmena, Trini. Hagan una revolución natural entre ellos mismos. Toda Latinoamérica somos gente sanadora, nos encanta a nosotros dar la recomendación de que, ay, mira, ponte esto porque tenemos cultura de los mayas, los aztecas, todos en Chile, en Argentina, aunque no hubo mucho indigenismo, o sea, hay todos esos remedios desde que vienen. Aquí tenemos códices aztecas impresionantes de todas las hierbas que se imaginen. Entonces, mi consejo es que hagan un matrimonio, que casen a los productos de la colmena con los productos de herbolaria.
sería un exitazo de verdad. Esas propiedades que tiene la manzanilla de relajante, suavizante, mézclenla con la mielecita o con el propóleo y dénselo al niño porque no puede dormir, que la dentición, me explico. O sea, Sí, perfecto. es un arsenal de productos naturales que estamos desperdiciando, que lo tenemos en el campo, que se pueden casar con los productos de la colmena. En este producto casé la canela, la miel, con la equinacia y el propóleo. Fíjate nada más qué conjunto hice aquí. Impresionante los resultados, ¿eh? A la segunda atomizada se te quita el dolor de garganta, porque tiene la equinacia, que es fantástica, que es un antiviral también, bactericida, germicida. La canela, ¿qué me pueden decir de la canela? Ese es el consejo que yo les daría, que no hemos hecho muchos. Se conforman con que a la miel sola, el propóleo solo, no. Inviertan, o sea, combinen, jueguen con eso. Y claro, yo todo lo mando a formular y lo mando a revisar en un laboratorio, todo debidamente hecho, ¿me entienden? Que no hacer pues cosas que no se deben de hacer, pero se puede, todo se puede. Claro que Por ahí leí, Trini, que tú tienes un producto que tiene como base o uno de sus ingredientes es la miel infusionada. ¿Cómo es eso? Cuéntame un poquito. la miel infusionada es aquella a la miel en la que le infusionas, le metes cualquier producto para que la miel saque sus propiedades. Por ejemplo, a esta miel infusionada que yo hice, la primera que yo hice, le puse jengibre y cúrcuma rallado, va rallado, ahí está la fórmula. Haz de cuenta, en un litro yo le pondría 100 gramos o 10 o 100 gramos de 50 de raíz de jengibre y 50 de infusión, perdón, de cúrcuma fresca. Yo las pongo frescas, pero esto es un fermento, infusionada en fermento. Se tarda 2 meses en que reviente la fermentación y tienes que esperar a que pase porque si lo metes en un frasco te va a botar. Entonces, te esperas 3 meses a que ya no haya actividad de fermento, lo envasas, le pones una etiqueta bonita y lo vendes a la gente. Así de natural son mis productos. El otro lo hice con pan de abeja, precisamente para incentivar a la gente a probar el pan de abeja, que dicen pan de abeja, piensan que es de harina y huevos, ¿me explico? Y yo no quise quitar el argot de los apicultores de decirle pan de abeja, que me decían, es que quítale el nombre, no te van a entender, es que me tienen que entender, porque yo les voy a enseñar que pan de abeja se llama en la colmena, porque es lo que comen las abejitas. El polen no se lo comen las abejas, es el pan de abeja el que se come mezclado con miel y el mismo propóleo, perdón, el polen, y se lo mezclan ellas, pero hasta entonces, ya que está fermentado, lo meten con la cabeza. El día que supe cómo hacían el pan de abeja, Dios mío, volteé y dije, no puede ser que seas tan grande y maravilloso. Lo meten con la cabeza, imagínate, pastelito por pastelito. Por eso, a la hora que sacan el pan de abeja, parece un pastel de pisos. Y lo sacan y lo congelan y hasta entonces ya lo puedes consumir. Es una maravilla el pan de abeja y que la gente no se entere, por Dios. Y que los Y ese, apicultores, bueno, ese pues es responsabilidad de nosotros los apicultores que la gente no se entere. Los apicultores no sabemos hacer campaña. Los apicultores de alguna u otra forma estamos muy centrados en las actividades propias que demanda la colmena y no utilizamos herramientas de merchandising, de comercialización, de administración, de gestión de negocio. Trini, ¿qué piensas tú que por qué no se da? O sea, ¿por qué la mayoría de los apicultores, sobre todo de este lado del mundo, prefieren pasar su miel en un tambor donde pierde identidad y la venden a muy bajo precio de exportación? ¿Qué pasa ahí, Trini? Ni los aprecian, no aprecian el trabajo del apicultor. Es lo que siempre yo he peleado por eso, que deberían hincarse de rodillas y ver que el trabajo del apicultor es tan valioso que en el solazo, los calores aquí de México, con el traje puesto, picados y que todavía les estén regateando la miel, por Dios, les digo, métanse. Yo así les decía cuando recién comenzamos, te invito al apiario y luego me vas a decir cuándo vas a pagar por mi miel. Sí le decíamos eso. A la primera decía, no, Trini, te pago lo que quieras, al primer piquete, ¿no? Entonces sí, eso es lo que hace falta, que el apicultor por lo regular dice, no, pues no, yo nomás saco la miel y a ver a quién se la entrego. ¿Por qué?
Por eso nuestra empresa fue un éxito, porque Juan hacía eso, decía, no, ya saqué la miel, padre, la apicultura, él le remediaba por ejemplo, él fue un pionero de darle remedios naturales a las abejitas con aceites esenciales, ¿cómo se llama? El gordolobo, les hacía ahumadores, íbamos y participábamos eso a las juntas y nos tachaban de brujos, porque les querían dar cosas naturales para sus enfermedades, la varroa y todo eso. Entonces Juan se dedicó a la apicultura y yo ahí es donde yo hice eso de la mercadotecnia, de hacer el frasquito bonito y la miel la vendíamos con el con el polen de abeja y la jalea real. Ahí es donde está el triunfo, porque no salen de pericos perros, como le digo aquí, de apicultores no pasan. Y el que se hace rico es el gandaya que se le exporta, digo no gandaya porque es su misión, pero que sí le pagan una miseria al pobre apicultor. Podrían pagarles bien, deberían de pagarles bien, pero el que se da el valor es el mismo apicultor, me explico. Si no valora él su miel, pues no se la van a valorar. Yo sí, nosotros sí valoramos nuestros productos. Todos los productos, propóleo, desde todo lo que vendemos. Nosotros también comercializamos la cera, con la cera hacemos cremas para la cara, hago unas velas preciosas. Todo en la colmena es un negocio, todo en la colmena se puede industrializar de una manera hermosísima, artística. Tu vela está en Amazon, no me equivoco. Sí, las velas están en Amazon. Creo que aquí tengo una chiquita que la voy a enseñar. La tía tienes todo un descubrimiento, Rodrigo, ¿no? Mira, esta es la abejita, así está en esta presentación en Amazon. Mira qué hermosura. En Amazon. Por ahí también en Mercado Libre de México. Pablo, los productos, sí, adelante, Rodrigo. Mira qué hermosas. Estas como semanario, para un día a la semana, para oración, meditación, inspiración, lo que tú quieras. Que quiero que en un proyecto le ponga una velita. Toda la vida se ha usado eso, orar, meditar, decretar, manifestar. Entonces, ahí está. La colmena tiene muchos filos comerciales que explotar. Por eso yo les digo a los apicultores, no se conformen nada más con vender la miel. Hombre, vendan cajones para la apicultura, vendan bastidores. Ahora hay gente que se dedica a hacer los cuartos para que la gente entre a respirar el aire de la colmena para el asma. Eso es darle un valor agregado a la colmena. Aquí en México hay un muchacho que se está dedicando a eso. Y Trini, disculpa, porque hay infinidad de chats, no sé si los están viendo. Fíjate. Uno de los productos que estás viendo o que nos estás comentando es el pan de abeja. Nos dicen cómo se extrae, cómo lo cosechas y cómo lo vendes, ¿sí? Porque es uno de los pocos productos que nosotros estamos ingresando recién como última herramienta de elementos de la colmena. Qué lindo, desde Perú me están saludando, de Guatemala. Les mando un beso muy cariñoso a toda esa gente que se está comunicando, porque después con tiempo voy a ver cada mensajito. El pan de abeja, o sea, ya muchas cosas nosotros no producimos, la materia prima. A medida que fuimos creciendo y que muere mi esposo, que él era el apicultor, tuvimos la necesidad de agruparnos con pequeños apicultores y comprarle la materia prima. Pero este pan de abeja yo se lo compro a un apicultor muy fuerte que tiene como 15,000 colmenas en el estado de Chihuahua. Y un día que coincidimos en Aguascalientes, yo tenía esa inquietud porque estaba leyendo mucho sobre el pan de abeja y le dije, oye, no recuerdo cómo se llama, o sea, tú vendes el pan de sí, Trini, fíjate, pero pues muy lento, no sale, la gente no sabe para qué sirve. Y ahí se quedó él en que no sabe para qué sirve. Para eso que son máquinas rusas que se congelan y salen solitos los cubitos. Son unas máquinas en las que se congela. Es un poco sofisticado, no es un producto barato. Entonces le dije, Arnulfo se llama, oye Arnulfo, me interesa, fíjate, ¿por qué no me vendes? Que te quiero comprar un poquito, o sea, ahorita lo quiero empezar apenas. Es una idea que traigo aquí haciéndome run, y así es como lo meto lo meto solo, pero como más se me ha vendido ha sido con la miel de abeja, en la miel infusionada de pan de abeja. Igual puede ser una miel infusionada de polen de abeja, puede ser una miel infusionada de lavanda, de menta, ¿sí me explico? Una miel infusionada es aquella en la que infusionas un producto, como ahora se usa también ponerle nueces, almendras y cosas de secos, ¿verdad? Eso es una miel infusionada. Termino de contestar tu pregunta. Sí, adelante, Rodrigo, dale.
Perfecto, es impresionante y nos van diciendo, por favor, algunas recetas. Hoy estamos batiendo el récord, Pablo, por lo que es nuestra segunda temporada en la cantidad de gente que está conectada, ¿sí? Estamos alrededor de las 1.600 personas. Por eso le quería preguntar a Trini si podemos ir empezando con algunas recetas, ¿sí? Que quieren ir anotando los Por ejemplo, agricultores de todo el mundo. de belleza que deberían de tener todas las mujeres es ponerse en mascarilla la miel de abeja con avena. Unos 2 copitos, 2 cucharitas de avena en unas 3 o 4 cucharadas de miel, se mezcla bien mezcladito y se ponen frasquitos pequeños para usarse en la cara. Y son muy baratas las mascarillas, son fantásticas porque es un regenerador celular la miel y la avena también es muy buena para la cara, para toda esa gente que tiene manchas en la piel, que tiene granos. Por ejemplo, eso les quedaría muy bien. Tengo muchísimas recetas de El belleza. acné, Mira, ¿cómo? para el acné, Para el acné es buenísima, la miel es buenísima para el acné porque es un germicida, la miel es un bactericida y por lo regular el acné es una bacteria, un germen, ¿no? Entonces limpieza y después la mascarilla se pone todo el cuerpo, en toda la parte del cutis, se deja 15 minutos actuar y se enjuaga con agua tibia. Todas estas mascarillitas di aquí en mascarillas y también, por ejemplo, se puede utilizar mucho la miel para hacer pasteles también. Aquí tengo recetas de pasteles en este libro, que ahorita es muy largo dar una receta de pastel, pero les quiero decir que a mí me gustaría, estos que me están oyendo en toda Latinoamérica, que hay lugares ustedes que tienen muy fríos, en Chile es muy frío, yo fui en el verano y me dio mucho frío, aún en el verano, está el vinagre de fuego. Este a mí me gustaría que se hiciera muy popular. Acabo de dar la receta en mi página, no sé si la viste, Pablo. Es el que tiene rábano, chile. así es. Ese, me encantaría que me metieran es muy largo la receta. Tiene como unos 15 ingredientes, tomillo y tiene ajos, cebolla, limón, naranja, mandarina, o sea, todos los cítricos y es enchiloso y riquísimo. ¿No? Qué rico es este vinagre que yo le puse vinagre de fuego de Trini y la regalé la receta porque yo me puse a investigar en un libro que se llama el vinagre de fuego de todas esas, los indígenas del norte de Canadá, en Alaska y Estados Unidos, acostumbran estos vinagres para fortalecer su sistema respiratorio y para los virus en esas temporadas tan crudas de invierno. ¿Por qué nosotros en Latinoamérica no lo podemos hacer? Entonces, lo que sí les recomiendo es que tienen que ser vinagres con enzima madre, no esos vinagres que venden en el súper. Esos son muy buenos para limpiar excusados o para limpiar monedas. Esos no se usan para la alimentación. Porque en eso hemos caído porque no sabemos, es como la miel, no sabemos exigir un buen vinagre. Un buen vinagre tiene que tener enzima madre, tiene que verse los residuos abajo y cuando pasa el tiempo se hace una natita aquí arriba en la botella, se hace una natita el vinagre, que igual se la quitas la natita, te la comes, te la pones con agua o te la pones con miel en la cara. Es una fantástica mascarilla antiedad. Entonces, Perfecto. el verdadero consejo, de veras, el gran consejo que yo les daría hoy, que inventen recetas y eso lo pueden comenzar a comercializar dentro de sus apiarios, sus comunidades, además pensando en la salud de las personas. Esas epidemias de gripe que tenemos en México, que no debería de haber esas epidemias si estuviera el propóleo y la miel en el primer lugar del botiquín. Son parte de un botiquín, los propóleos y la miel. Pero pues Espectacular, espectacular, Trini. Mira, y si jugamos un poquito, yo te digo algunas dolencias y tú la receta, por favor. Por ejemplo, bronquios. bronquios, jengibre, cúrcuma, miel. Así, como te digo, raspar la raíz del jengibre, así con unos pedacitos del tamaño de la mitad del dedo índice, así. Con eso tienes como para tu preparación ahí personal. Ahora la quieres poner una botellota, pues ya te arrimas más jengibre, cúrcuma. Tiene que ser más miel que esto que les estoy diciendo, que el jengibre y la cúrcuma. Y pueden ponerle unas gotas de propóleo, ahí va un jarabe fantástico. O sea, para usar el jengibre, la cúrcuma rallado, finamente rallado, y lo van a meter en la miel a que se empiece a fermentar. Ya estando fermentado por lo menos un mes, que es lo que se tarda una miel infusionada, no es como un vinagre, un mes la dejan ahí a que se haga fermento y al final le van a poner propóleo, por cada litro de esto que van a hacer,
van a ser unas 30 gotas de propóleo, natural. Así. Gingivitis, dolor de muelas. Propóleo de abeja en extracto, así en alcohol o en glicerina, como lo consigan. Así directamente se puede poner, o en enjuagues. Cada vez que se enjuague en la boca, pues se lo lave en la boca, se pone un chorro de extracto o se atomiza. Fantástico para las cosas de la boca. Aftas bucales, quita las aftas bucales de inmediato, porque esas aftas son muy rebeldes, porque es un virus, es viral eso, es el virus de muchas enfermedades como levaduras y eso. Entonces, para gingivitis, garganta irritada, puntos blancos en la garganta, propóleo de abeja. El propóleo es un abanico así de todas las cosas que la gente se alivia con el propóleo. Me han dado testimonios fantásticos de asma bronquial, de gente que viene y me dice, tía Trini, pues tiene mi hijo asma y el doctor dijo que no se quitaba. Pues sí se quita el asma, perdónenme, pero sí se quita con los productos de la colmena. Con mi jarabe, que tiene, ahí va la receta de todo lo que tiene mi jarabe, tiene eucalipto, gordolobo, sauco, flor de sauco y mirra y miel. Y al final le ponemos mentol, que ese es el sabor que le da al propóleo. Es un jarabe muy natural, no tiene conservadores, no tiene antioxidantes, no tiene nada, porque la miel es un conservador natural. Entonces, cualquiera puede ser un jarabe bueno. Cásenlos con la herbolaria, el eucalipto, el gordolobo, el sauco, la mirra, la hierbabuena, la menta, todos esos. Ahí, por ejemplo, nos prohibieron una temporada el sauco, que es el del berry, que es fantástico. Nos prohibieron porque no les dio la gana a Cofepris y como 5 años estuvo prohibido y lo tuvimos que volver a agregar. Ya cuando pasó todo eso, de que no sé de dónde lo inventan, como una temporada inventaron prohibir el anís estrella, no sé, en Sudamérica. El anís estrella en México estaba prohibido, que eso se lo dábamos a los bebés cuando tenían cólicos o dolor de estómago. Ese sería un excelente digestivo también, imagínense, hacer un extracto de anís estrella con el propóleo, es un digestivo de primer orden. Entonces, Estresado después del trabajo. Bueno, estresado después del trabajo, la miel es un relajante y yo les recomendaría que hicieran una tintura de valeriana o de tintura de valeriana de manzanilla, que son muy buenos para relajar. Pasiflora, valeriana y manzanilla. Eso se hace en alcohol, como, no sé, como para 100 mililitros de alcohol, podría ser media cucharadita de cada hierbita, y la dejan macerar ahí por unos 15, 20 días, una tintura es muy rápida, y tienen ahí la tintura y la agregan con la miel a la hora que estás estresado, o la pura gotita, le pones ahí la pura tintura, 20, 30 gotas para los nervios, es fantástico. La valeriana, la manzanilla, la pasiflora, la tila, que todo eso debe de haber también en Sudamérica, ¿no? Con esos nombres. Sí existen Claro. estas. Me comí unas enchiladas y estoy con un tremendo dolor de estómago. El vinagre de manzana. Cualquiera de los vinagres, vinagre natural, te pones 2 cucharadas en medio vasito de agua. Una anécdota que tengo es que cuando me casé yo con este señor chileno, Roberto Torres, los chilenos cenan en la noche, ¿no es cierto? Cena porque tienen la 11, primero es el desayuno, luego la comida, la 11 y la cena. Entonces, así es. Esto yo nomás abajo ponía Pepto-Bismol, tomaba el Pepto-Bismol. Le dije, Roberto, ¿qué estás haciendo? Le tiré el Pepto-Bismol, le dije, vas a tomar de ahora en adelante vinagre de manzana. Ay, impresionado, a los 15 minutos, Trinita, a mí se me quita la acidez, el ardor y duermo perfecto. Ahí está, vinagre de manzana para, incluso cuando vas de viaje que piensas que algo te cayó mal, yo siempre llevo botellitas chiquitas, lo que me permite en el avión, para esas ocasiones de que algo me cayó mal, o el tocino, o el jamón que no consumo mucho, con 2 cucharaditas tienes, porque te equilibra de tu organismo, que tiene acidez en ese momento, y te quita la indigestión. El vinagre de manzana es muy, muy, muy versátil, es muy versátil. El vinagre, haces gárgaras también con el vinagre para anginas inflamadas, para problemas dentales también, de inflamación en la encía, te quita la inflamación. Para la caída del cabello, el vinagre de manzana también. Yo les digo, a un frasquito de mis vinagres, póngales una ramita de romero para esa gente que está calvita o que se está quedando calva. Durante échenle ya ahí no tengo remedio. el romerito. Yo ya no tengo remedio. Llegaste tarde, Pablo, para esa receta.
Que muy entretenido, ¿no? Lo que estamos escuchando, Rodrigo, con Trini. Eh, Mira, Trini, ¿alguna anécdota divertida o alguna historia en particular que quisieras contar que esté asociada con la herbolaria y los productos de la colmena en uno de tus pacientes? a ver, ¿qué te contaré? Pues ahorita de pronto no me acuerdo, pero sí tengo muchas cosas que me han contado como esta, de que estaban tomando el Pepto-Bismol y el vinagre de manzana vino a remediarlo. Y sí, pues mucha gente que consumía productos sintéticos, medicina alópata, y lo han dejado. Por ejemplo, yo hago un producto que es vinagre con ajo. El vinagre con ajo, también mezclas el vinagre con ajos y es muy bueno para la presión arterial. Esa misma mi mamá dejó de consumir pastillas para la presión con su vinajo, así le puse al producto. Y Mm. cosas así que pueden remediar todos tus males. Eh, por ejemplo, en este libro del vinagre, también el vinagre con propóleo, puedes hacer inhalaciones con agua calientita, haces inhalaciones y te quita la constipación, te quita todo eso cuando estás con gripe que no puedes fluir, es maravilloso. Poniéndolo en un litro y medio de agua, le pones unas gotas de propóleo, unas 20, 25 gotas, y le pones un chorro de vino y vas a inhalar esos vapores. Muy, muy sabroso. Trini, Trini, Justo ese tema estaban tocando de rinitis y otitis. Nos están preguntando desde El Belice y de Panamá. El propóleo de abeja quita la rinitis. Impresionante, de verdad. Toda esa gente que siempre está así, toda gangosa y con la constipación y todo les causa alergia, el propóleo de abeja. Para esa gente que es alérgica al polen del anemófilo, el polen, de todos se enferman, el propóleo de abeja adelante. Yo lo he visto muchas veces durante mi vida. El propóleo también ayuda mucho. ¿Qué me dijiste? Gingivitis, perdón, ¿qué me dijiste? Para el dolor de oído, se empapa un algodón con el propóleo de abeja y se pone en el oído enfermo durante toda la noche. Esos vapores del mismo algodón que va a causar ahí con el propóleo le va a desinflamar, desinflamar y desinfectar el oído de los niños, de los adultos. Maravilloso. Lo probé muchas veces con mis nietos y con mis hijos. El propóleo de abeja es el más sorprendente de la. Y si seguimos con el tema de hongos y problemas de piel. Para las uñas es fantástico ponerse para el pie de atleta el propóleo de abeja. Es un bactericida de primer orden y germicida, antiviral. Puede con todo, con el estafilococo aureus, puede con la cándida. Ya. En este libro, que ojalá que yo pueda enviárselos a ustedes de alguna manera, si veo que alguien viaja por allá a Chile, porque tengo amigos aquí chilenos por medio de Roberto, yo se los hago ya. Miren toda la cantidad de elementos que tiene el propóleo. De esto son 3 hojas, de todos los elementos curativos que tiene el propóleo de abeja. En todo esto me ayudó Moisés Asís a hacer la investigación impresionante, que yo tengo también fíjate, todo lo que tiene el propóleo. Yo tengo que comercializar, o sea, hacer comercial de este maravilloso producto de Moisés Asís para que todos lo conozcan. Todos aquellos que son apicultores o que son apiterapeutas tienen que tener este libro, que creo que Moisés sí lo comercializa para Sudamérica, lo tiene aquí en México, en Amazon. Y ahí viene la foto de Moisés, que es un maestrazo. Y es tan generoso que comparte y da recetas también y la manera de cómo sacar el propóleo, les ayuda con fórmulas. Que todos tenemos que unirnos en pro de la salud mundial ahorita que nos atacan tantos virus, que inventados o no inventados, y que nos hemos olvidado que tenemos nosotros nuestro propio sistema inmunológico que nos ayuda a curarnos, a defendernos. En la pandemia lo olvidamos, todo el mundo se apanicó y se fue a vacunar y se olvidaron de este principal medicamento que se llama sistema inmunológico. Y Trini, porque nos están, la verdad es impresionante, te agradecemos porque hoy las plataformas están que explotan, ¿sí? Nos dicen el Alzheimer y falta de memoria, ¿qué podemos hacer con ese tema? Jalea real y pan de abeja, consumido diario como parte de su alimentación. Todos los días su jalea real, que punta de palillo debajo de la lengua, y el pan de abeja, una cucharada, buenísimo para recuperar la memoria, para regenerar las neuronas. Es fantástica la jalea real. Tengo muchos mensajitos, qué bárbaro.
Sí, sí, Y sí, que hay mucha gente conectada, Trini, mucha gente. Así claro, que nos va a faltar programa para seguir dando recetas y eso nos da pie a que hagamos una segunda edición, ¿o no, Rodrigo? podemos dedicar una segunda edición a solo hablar de preparo bien, más recetas ya dadas, por lo menos unas 10, 15 recetas, con mucho gusto, la verdad, ahorita hablamos entre mi historia y todo eso, pues se nos va el tiempo, pero yo puedo Sí. dedicar una tarde en puras recetas, ya sea una tarde de puro o del propóleo, de la miel, tengo mucho de dónde sacarle las recetas, Oye, con mucho gusto. oye, Trini, y así como viene a la chilena te voy a preguntar, ¿no? Porque aquí comemos mucha cebolla. Vimos por ahí en una de tus recetas cebolla morada. ¿Por qué no nos cuesta un poquito cuáles son los efectos de la cebolla morada en tu receta? ¿Ya ustedes allá en Latinoamérica ¿Perdón? no tienen Sí, cebolla sí, sí, morada? tenemos. Sí, Pues es sí, que sí hay. tiene muchísimas que la blanca. A mí me encanta, yo cocino y todo lo hago con morada, porque aquí en el pueblo donde yo vivo, que se llama Santa Anita, cosechan la cebolla morada. Entonces hasta me la regalan a mí la cebolla morada. Y la puse ahí en ese fermento de fuego. Unas 2 cebollotas que le puse al fermento y huele delicioso. No saben qué rico. Imagínate el cardamomo, canela, comillo, tomillo, miel, limón, ajos, todo revuelto ahí. Se me hace agua la boca porque también sirve, aparte de que es un remedio para los pulmones y gripes, sirve para la comida. Yo me la estoy poniendo en la ensalada y queda picosita la ensalada. Riquísima. Entonces, la Punto cebolla importante. morada, compra la cebolla morada en lugar de la blanca. Bueno, todo. Nos están preguntando si hay algún producto para poder quedar embarazada que les cuesta quedar embarazada con producto de la colmena. El polen de las abejas. El polen, en este caso el pan de abeja que también está resurgiendo, porque tiene hormonas naturales, ayuda muchísimo para incentivar, también ayuda mucho, es como afrodisíaco, estimula a los ovarios, estimula el conteo de espermatozoides, sí, es muy adecuado. Dentro del curso de Stefan Stangasio aprendimos que el pan de abeja, el polen de abeja, la jalea real y la miel pueden hacer una mezcla apícola y tomada todos los días, ya sea en licuado, en agua o así sola en miel. Jalea real, miel, pan de abeja y el polen. Los 4 productos principales que son, ahora sí que son las proteínas. Mientras la miel es un carbohidrato, el polen y el pan de abeja son las proteínas. Entonces, todos aquellos que quieren estar así muy fortachones, dejen todas esas cosas sintéticas que consumen, que además causan daño, y consuman el polen y el pan de abeja. Hagan esa mezcla que les estoy diciendo. Fantástica. Da más. Trini, Trini, y así entre apicultores y entre nosotros, de verdad la jalea real podemos considerarla como un potenciador sexual. Claro que sí. Tomada diariamente, un palillazo en la mañana. Yo no lo recomiendo el mediodía porque el mediodía da mucha energía o tomada en la tarde ya no, pero puede ser en la mañana y el mediodía porque en la tarde te da tanta energía que te quita el sueño o te puede doler la cabeza, pero sí, claro, es un afrodisíaco de primer orden y potencia mucho a las personas que quieren aumentar a los hombres que quieren aumentar el conteo de espermatozoides, a las mujeres en sus ovarios, sus óvulos, claro, pero religiosamente consumir. En todos los países No, nos preguntan por el tema de el periodo de la mujer, por los dolores. ¿Hay algún también lo que les remedio o algo que alivie ese dolor? la jalea real ayuda mucho, el polen, y fíjate que yo hago un producto que vendo con mucho éxito, que no tiene nada que ver con la colmena, y es el camote, la Dioscorea villosa, y la tintura con el camote, porque lo empecé a hacer para mí misma, a mí me pasó la menopausia de noche, no tuve ni sofocos ni todas esas cosas, porque yo consumía los productos de las abejas, y aparte la loción de camote, perdón, en la tintura de camote, que también tengo loción para ponerse en la piel, y lo vendo muy bien, eso lo en Amazon México. Se llama tintura de camote, Trini Terrazas o la tía Trini, y lo vendo con mucho éxito y no saben qué bueno es, de verdad. Me han hablado así amigas, Trini me ha salvado la vida, yo traía un genio negro y me quería comer al marido y ya no quería ver nada y odiosa, pues se componen muchas cosas en la menopausia. Se pone Y muy... Trini, nos fuimos Trini, con el tema Trini, Rodrigo, mira, quería preguntarle algo también a ella.
Bueno, a veces suceden accidentes, ¿verdad? En el hogar, como quemaduras para los niños. Y antes de llevarla al servicio de urgencia, ¿qué sería bueno como primera medida paliativa? La miel de abeja. La miel de abeja, y si está cristalizada, mucho mejor. Si el niño se raspó, si hay una herida abierta, la miel de abeja. Primero se limpia la herida y se le pone la plasta de miel de abeja, se le envuelve con una bendita y arranquen al doctor si está la herida muy grande, y el propóleo de abeja. Ya después de que los primeros auxilios fueron la miel, se le pone el propóleo, que claro que le va a arder al niño, pero es fantástico. Eso es mi botiquín de mis hijos, de mis nietos, desde que eran chiquitos. Yo siempre lo llevo para donde quiera, la miel y el propóleo. Y yo hago una pomada de propóleo también, con cera de abeja, que también la tengo en la cocina, una quemadura, la cera de abeja, es un regenerador, calma mucho también el dolor. En una ocasión estaba yo en la playa hablando de anécdotas, y esta pomada precisamente la hice porque yo padecí de una dermatitis por detergente, se me quitó, entonces metí la pomada en la línea de productos, y una vez encontrándome yo en el mar, Manzanillo, a un señor, un americano, le quemó una malagua o aguamala, no sé cómo le llaman ustedes allá, y el hombre en un grito estaba así, lloraba, y llegué yo con mi pomadita y le embadurné el hombro así. A los 5 minutos se le quitó el ardor y el dolor. No lo podía creer el señor. ¿Qué me Una puso? medusa puede ser, ¿no? Exacto, una medusa que tiene una colita así. Qué Claro. horrible, quema horrible. Y le dicen agua. Y si hablamos de manchas de la piel, porque como vamos hablando sobre la piel, manchas de la piel y todo lo que tiene que ver con respecto a las quemaduras de sol también, que justo nosotros en Sudamérica estamos en pleno verano. Esto mismo que le estoy diciendo, la miel es fantástica para blanquear la piel también. En esa mascarilla que yo les di primero, que es con la avena ayuda a blanquear. Y todos los días ponerse su miel con avena para las manchas sobre todo. Y ahí es donde les digo yo que se casen con la herbolaria. La caléndula es fantástica también. La miel con la caléndula es un cicatrizante de primer orden también. Entonces, es nada más empezar como alquimistas, como le hice yo, que tenía mis frasquitos allá en mi casa. Después ya me los llevé al negocio, todas esas cosas que yo hago para todo lo que yo hago en el transcurso de mi vida, que todos los productos que yo he hecho han sido primero tratados en casa, probados en casa. Ya después de la casa ya se van ahora sí a analizar, a sacarle su tabla nutrimental, y es cuando salen. Pero primero mis cobayos son mi familia, siempre. A ver, estoy probando esto, ¿qué te parece? Y ahorita, por ejemplo, estoy con un shot muy bueno, un shot que se llama Vital Shot, que va a llevar vinagre, miel y va a llevar de cúrcuma. Del vinagre de jengibre y cúrcuma voy a hacer un shot. Y les ha encantado, pero ahorita estamos apenas en pruebas. Así nada, Buenísimo. así nada. Buenísimo, contarle también a la gente que nos está viendo que compartan la charla con sus redes, ¿no? Y ojalá con sus redes que no tengan nada que ver con apicultura, ¿no? Para que la información vaya llegando a la población en general y puedan tomar, ¿no es cierto?, de acá las recetas, los consejos, ¿no? ¿Verdad? Que pueden salvar más de algún problema, ¿no? De salud o alguna dolencia, etcétera, que hay mucha gente buscando remedios que en la medicina tradicional no los encuentra, y la apiterapia, ¿verdad?, puede ser una alternativa muy importante combinada con la herbolaria, ¿no es cierto?, y con toda la tradición ancestral que cada país tiene desde sus pueblos milenarios, etcétera. Interesantísimo, Trini, interesantísimo todo lo que hemos hablado, pero te quería preguntar algo. Mira, los apicultores, la verdad que siempre estamos con problemas de dolencias musculares propios del trabajo, ¿no? ¿Existe por ahí algún ungüento, alguna friega, algo que tenga que ver con los productos tuyos o de tu elaboración propia que nos ayuden a esos dolores musculares o de artritis, de artrosis? Tengo, fíjate, uno que se llama linimento, es un linimento de la tía Trini, así le pusimos, y ese no tiene que ver nada con la colmena porque tiene árnica, sobre todo árnica, y tiene mentol. Y entonces esa mezcla de la árnica con el mentol y el aceitito y ayuda mucho contra los dolores musculares. Es una formulita muy sencilla, muy fácil de hacer también. Se hace con aceite de almendra
se le pone mentol, se le pone árnica. Árnica en el mismo aceite sumergida, las hierbas se sumergen en el aceite tibio y el árnica suelta todas sus propiedades. Son aceites herbales esos. Tengo una línea de aceites herbales. La alquimia me ha mantenido viva durante muchos años porque me encanta hacer las cosas, sobre todo natural, más natural posible. Siempre estoy, por eso ahorita estamos en prueba el Vital Shot, porque corre el riesgo de fermentarse, entonces me están buscando la manera de bajarle un poquito, colarlo bien, todos esos sedimentos de las raíces. Pero yo les digo, lo que quiero es que me lo dejen natural. Yo no quiero que le pongan ningún conservador, nada. Si no se vende, si no se puede vender así en tibio, lo vamos a comercializar frío, que se entregue frío para tomarte, que sabe riquísimo. Son esos shots que venden fríos, como la kombucha, pues lo comercializamos frío. Pero no me le toquen nada de lo natural que tiene. En esos y si hablamos del tema de la caspa, que hay como 7 personas que nos escriben sobre el mismo tema. ¿Sobre qué? No escuché. Sobre el tema de la caspa en el pelo. Ah, de la caspa. El vinagre de manzana también les quita la segunda, tercera apuesta. Usen, mire, el vinagre de manzana, doy esta receta ahí en mi libro. En un atomizador van a poner mitad vinagre y mitad agua. Entonces lo ponen ahí, el atomizador, se lavan con su champú, su enjuague, y al final se van a dar en el cuero cabelludo, atomizan el cabello con el vinagre disuelto, y así se lo dejan. El olor les va a quedar un rato nada más, no más de 2 minutos se les va el olor del vinagre, y no saben qué maravilla. Miren, de veras, yo tengo hasta pelitos de masa aquí que me salen todos los días porque yo me pongo el vinagre cada vez que me baño, que me lavo la cabeza y me veo así a contraluz, el montón de cabellitos nuevos. Entonces a mí me sale cabello nuevo gracias al vinagre. Y les voy a decir por qué. Porque a la hora que tú te frotas con el vinagre, estás limpiando de grasa los folículos capilares, que por lo regular se cierran porque tenemos grasa en el cabello y se cierra el folículo, y entonces el folículo se empieza a salir el vellito, por eso luego a los calvitos les sale muy delgadito, porque tienen cerrado el folículo capilar. Entonces, destápenselo con un cepillito, con los dedos, todos los días y van a ver los resultados. A vuelta de 2 semanas van a empezar a ver cabellitos nuevos con el vinagre de manzana. Y si aparte una rama de 8 días, se va a hablamos, Trini, del polen, del pan de abeja, del propóleo, de la miel. Nos preguntan, ¿y la pitoxina en qué producto y en qué lo estarías recomendando? Precisamente ahorita que estás hablando de los dolores musculares, iba a mencionar la pitoxina, pero es algo que yo no elaboro, pero sí la traigo de un amigo mío que se llama Carlos Litwin, no sé si conocen a Carlos Litwin. Yo comercializo aquí en México su apitoxina, que es fantástica para dolores musculares, para artríticos, artrosis. Es más, tengo personas que tienen esclerosis múltiple y han tenido una calidad de vida muy buena gracias a que están poniéndose constantemente la apitoxina. Yo recomiendo a Carlos Litwin, además de que es mi amigo, pues a mí me ha ayudado mucho porque primero no quería, yo no quiero vender el veneno, la pitoxina, pero yo tenía un dolor en la ciática. Hace muchos años, como 14, 15 años o más. Mira, te voy a regalar una ampolleta, me dijo, y pruébala, Trini. Tú pruébala ya, que veas si te sirvió, si no, no me compres. Me convenció. A los 2 meses se me quitó el dolor de ciática y nunca más me ha vuelto. Nunca más me volvió. En ese tiempo tuve que ponérmela durante 2 meses. Me dice, no dejes de ponértela con inyección de esa para insulina. Un día sí, un día no. Y así me la puse. Y a las 2 o 3 semanas dije yo, Carlos, ya no me duele, ya no tengo dolor en la ciática. Te dije. Por eso me convencí a traérmela, fíjate, yo la vendo aquí en México. Pero ustedes seguramente, Carlos Litwin, tecleen y allá lo van a tener muy al alcance. Que ahora sus hijos, por cierto. La pitoxina es vamos a seguir un poquitito más de la cuenta, Pablo, porque las plataformas explotan, ¿sí? de información y de cuestión que tiene que ver con preguntas, ¿sí? Y mucho de la medicina natural también, si pobre no quiere. Y estoy yo también viendo todo. Te estamos perdiendo un poquito, Trini, te estamos perdiendo un poco. A ver. Ahí. Es que me metí a ver los correitos, los mensajitos. Ya. Ahí, vamos.
Vamos. Mira, Rodrigo me comenta que hay mucha gente conectada y seguramente hay muchas mujeres. Nosotros en este programa damos mucho énfasis y mucha importancia al valor, ¿no es cierto?, a la importancia, al rol de las mujeres en la apicultura y en la sociedad en general, ¿no es cierto?, y en esta nueva forma de hacer apicultura, en esta nueva forma de hacer las cosas. ¿Cuál sería tu consejo para aquellas mujeres que hoy, al ver tu programa, tú eres para ellas una fuente de inspiración, Trini? Qué bueno que tocas ese tema, fíjate, porque mi fuerte aquí en México es hablarle a las mujeres. A mí me invitan a las universidades, a los grupos de mujeres. Yo tengo varios grupos que pertenezco aquí en México, en Guadalajara, y me encanta darles conferencias, motivarlas, y que las mujeres pues somos muy fuertes, somos sanadoras, de por sí somos sanadoras. Yo les digo mucho, incluso yo he hablado con presidentes municipales y gobernadores de que deberían de fomentar la apicultura en las mujeres. Si una cabeza de familia es una mujer, pueden perfectamente mantenerse con un apiario de 60, 50 colmenas, donde ellas empiecen a sacar su miel, su polen, que aprendan a hacer remedios caseros, a hacer jarabes. Una mujer puede hacer una industria como yo la hice de un apiario, ¿no? Empezamos con 3 colmenas, imagínense, y ahí sacamos las mieles. Y a la hora que llega la miel y la cosecha es una cosa extraordinaria. Era una fiesta para nosotros cuando llegaban las colmenas que ya habían cosechado y hasta hacíamos la fiesta de la cosecha. Mis hijas estaban pequeñas, me acuerdo, y ha sido muy bonito. Es un negocio muy bonito porque estás en contacto con la naturaleza. Estás saludable, estás vendiendo cosas bonitas, no estás envenenando a las personas. Entonces, ese es el consejo que les doy, que empiecen a aprender de apicultura, métanse a grupos de gente que tenga apiarios, empiecen a aprender de herbolaria, también la herbolaria es fantástica, también empiecen a hacer tinturas, cremas, cosméticos para la cara. Ahorita se usa mucho eso y es muy noble porque la gente está en busca de las cosas naturales, que no tengan residuos, que no tengan conservadores, colorantes. Nada de mis productos tiene colorantes, nada, absolutamente. Hago un gel de linaza que no tiene nada que ver con la miel y este nació precisamente porque una de mis hijas es muy rizada del cabello y cuando se iba a la universidad hacía una mezcla ahí toda batida de la linaza y yo la veía y le decía, tengo que ponerle algo a este para que le conserve. Y es el único producto que tiene un antioxidante, el de la linaza, porque ahí no tiene miel, no había manera de conservarlo, por supuesto. Y es un éxito, una gel de linaza. Entonces se peinaba y se quedaba rizadita sin estar poniendo ingredientes feos ahí en su sintéticos, vaya. Entonces, así nosotros, las mujeres, venimos a sanar porque desde ya somos mujeres dadoras de vida. Entonces, desde el minuto 1 estamos alimentando a nuestros bebés de nuestro propio cuerpo. Desde el minuto 1 estamos preocupados por su salud, cómo le voy a quitar ese cólico a mi bebé, cómo le voy a ayudar a mi niño para que coma nutritivo. Somos sanadoras. Entonces, si tú quieres emprender algo que sea en relación a la medicina y a la comida natural, ese es el consejo que yo les daría, que estamos inmersos en un mundo lleno de venenos sintéticos, de mentiras alrededor de todo lo que comemos. Todo lo que comemos es una mentira. Desde que el sabor del pescado es otro de como antes era el sabor del pollo. Yo me acuerdo que mi mamá hacía el pollo y olía el caldo de pollo riquísimo. Ahora huele a pescado el caldo de pollo. Que se vayan a lo natural, a lo orgánico. Las granjas son, o sea, pueden empezar a hacer esa revolución personal primero, ¿no? De que como yo, ¿no? Por ejemplo, nosotros nuestra parcela personal, que es el intestino, aquí nuestro estómago, y que la tenemos abandonada. Toda la gente está mal del estómago, tiene mala digestión, estreñimiento. Y los vinagres vienen a jugar un papel muy importante. Y así todo, hemos estropeado las parcelas. ¿Tú crees, Trini, que ese legado tuyo, ¿no? O esa responsabilidad de volver a lo natural, de preferir productos, ¿no es cierto?, que sean menos nocivos, es una responsabilidad que tienen que tener las nuevas generaciones. Ellos vienen con otra estructura, con otro pensamiento. ¿Qué pasa ahí con los apicultores, millennials, con la gente joven que está volviendo a la naturaleza y que lo está haciendo con fuerza? ¿Tiene ahí una oportunidad, un nicho de mercado, un
una importancia económica importante dentro de nuestros países, de Centroamérica, Latinoamérica, marcar esa tendencia de volver a lo natural? Por supuesto, tú lo has dicho, fíjate, es una necesidad para sobrevivir. Si queremos sobrevivir y queremos pasar a otras generaciones, tenemos que educar a los niños a que lo natural es mejor que lo que estamos acostumbrados ahorita. Toda esa comida chatarra, tanto exceso de azúcar, son venenos. Son venenos. Yo me fijo cuando voy a Estados Unidos, la dieta de Estados Unidos es horrible, por eso hay tanto cáncer en Estados Unidos, tantos diabéticos, tantos hipertensos, gente gordísima que en la vida había visto gente tan voluminosa, por esa, verdaderamente la nefasto de la comida. Entonces, en Latinoamérica somos más naturales para comer. Todavía comemos el frijol, la tortilla, aquí en México nos encantan los nopales partidos con salsa, el jitomate, en Chile ni se diga, también en Argentina, que aunque son muy carnívoros, que es deliciosa la carne de Argentina, que me encanta, pero sí son mucho de sopas, de verduras, de vegetales. No pasa en todo el mundo eso. Entonces, aprovechando eso también, empezar a incursionar en eso, que yo les aconsejaría a las nuevas generaciones que compren libros de nutrición, que compren libros de apiterapia. Así fue como yo no fui a la universidad. Yo tuve una carrera comercial nada más, allá en Sonora, en mi pueblo natal, en Guatabampo, y yo fui aprendiendo, la universidad me la llevé a mi casa con los libros, en este caso todos los libros de apiterapia, los cursos que yo tomaba. Después me fui a las terapias florales, empecé a estudiar homeopatía, le puse una semilla de homeopatía a mi hija Brenda, que ahora es una homeópata muy reconocida en Woodland, Texas, en Estados Unidos. Y así yo a ella le daba la homeopatía, nomás con libritos que yo tenía, sin ser homeópata, y ella hizo la carrera de homeopatía, que me da mucho orgullo. Y así mis hijos les encanta lo natural. Una escribió un libro de recetas de cocina, de cómo traer a la familia a la mesa con productos naturales, o sea, todas las semillas. Mi hijo Juan Bernardo también está al frente ahorita del negocio, es el director, y está también él innovando con los dulces de otros sabores, con este tipo de mezclas que hacemos para la energía, porque a él le encanta hacer ejercicio. Entonces eso es la semilla que yo les inculqué a mis hijos, que yo les recomiendo todo eso ahora desde bebés. Yo me acuerdo que desde bebés yo les quitaba el azúcar, los cereales, las salchichas, no comía nada de eso mis hijos. Y se criaron muy naturales, muy sanos. Yo ponía una cubeta grande en la esquina de la cocina, me acuerdo que ya teníamos los apiarios, una cubeta de miel cristalizada y le ponía cucharitas, así, las cucharitas de los amiguitos, y eso, nada más que no me metan la cuchara sucia. Si quieren otra vez, y se llevaron una bola de miel como si fuera un helado a la granja, a correr, a jugar, y así fue como los incentivé a que consumieran la miel. O sea, hacían la bolita con la cuchara y se la iban saboreando porque estaba cristalizada, no se chorreaba. Entonces así fue como les acostumbré a comer miel, y ahora me decían, me invitan las amigas y me dan azúcar, mamá, me da asco el azúcar, fíjate, a ese grado. Entonces eso es poner semillas, así, ser sanadoras, porque la verdad que las mujeres somos sanadoras, somos las responsables de la salud de los hogares, no me digan que no, al menos antes. Ahora no sé si con una pizza o cualquier comida, pero antes sí nosotros el caldito de pollo y la sopita, las ensaladas, tratábamos que la dieta estuviera equilibrada. Tal vez por eso hay tantas enfermedades ahora, porque las mujeres estamos huyendo del hogar y no debe ser así. Digo, aunque seamos empresarias, yo la empresa la empecé en mi casa, en la cocina, y mucho tiempo siempre estuve con mi casa a 2 pasos para no descuidar el hogar. Se puede todo. Siendo organizada se puede todo. Seamos empresarias, pero no olvidemos la empresa más importante en nuestra vida, que es nuestro hogar, y la educación de nuestros hijos, sobre todo en la manera de alimentarse, ¿no? Que esa va a ser su futuro. Lo que tú te alimentes desde niño, ese va a ser tu salud futura, buena o mala. En la cocina se fragua la salud o la enfermedad de las familias. Ese es el consejo que yo les doy del corazón, de verdad. Qué bien, Trinidad, te agradecemos mucho. Yo creo que Rodrigo está dado el desafío, el Tía Trini 2.0 para un próximo programa. Nos encantaría, Trinidad, que pudiera estar con nosotros, porque hay mucha gente que se está quedando muy encantada contigo,
muy encantada con el programa, seguramente está compartiendo todos estos sabios consejos que vienen de lo natural, que vienen de la colmena, que vienen de la herbolaria, que vienen de la farmacia, que significa nuestra naturaleza, ¿no? Y que está a nuestra disposición y que por falta de conocimiento o por falta también de incentivo, no vemos más allá que tal vez nuestra propia farmacia está al abrir la puerta o está en nuestro propio jardín, donde van nuestras abejas a esas flores, ¿no es cierto?, llevando ese néctar y llevando también consigo también todas esas propiedades que tiene ese néctar hacia la colmena. Y obviamente estando ahí arraigadas en la miel, en el polen, en el pan de abeja, en el aroma, en la pitoxina, en la jalea real, sin duda constituyen, ¿no es cierto?, una alternativa real de sanación, una alternativa real de satisfacción, de generar, ¿no es cierto?, el beneficio que recibe uno de la naturaleza y de los productos de la colmena y de la abeja, ¿no es cierto?, que en el fondo es la maestra. Rodrigo, adelante. Sí, quiero agradecerte, Trini, por la charla que tuvimos en el día de hoy. Como dijo Pablo, tratar de hacer una nueva jornada es muchísimo los saludos y los cariños que tienes de todo Latinoamérica. Supongo que mañana, cuando vean el programa, la gente de España y Europa, vas a recibir también saludos. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué mensaje le dejarías a todos los apicultores para invitarlos a una segunda edición y segundo programa de Trini acá en el programa Entre Apicultores? A todos los apicultores que me escuchen, de verdad, valoren su producto, estudien su producto, sumérjanse en los libros del propóleo, del polen, de la jalea real, contacten con Estefan Stangasio, con Moisés Asís, con Amelia Cristina, con toda esa gente que tiene el acervo cultural y el acervo de qué, para qué sirve cada producto, cómo se hace. Pero valórenlo. Ustedes de veras son campeones en el mundo porque trabajan con nuestras aladas, son nuestras aliadas de vida, esas abejitas que llevan el polen, el néctar en todo el mundo. Sin ellas nos morimos. Fíjense la responsabilidad que tiene un apicultor. Está criando a nuestras aliadas de vida. Gracias a ellas estamos en el planeta. Einstein decía que si la abeja se va, nosotros nos vamos en 4 años, nos morimos. Entonces, los felicito a todos, échenle ganas, no desanimen. Estamos en el tiempo exacto en que tenemos que valorar nuestros productos de la colmena, dense el valor, pero estudien, sepan hablar de los productos, no se limiten nada más a pasar la miel y venderla, sepan qué es lo que están mandando al mundo, ese valor, ese líquido dorado que nos ayuda a alimentarnos, a curarnos, a prevenir sus enfermedades y que de paso es tan rica. Valoren la miel, de verdad, antes de que desaparezca. Son ustedes responsables de un tesoro de la humanidad. Les mando un abrazo muy, muy cariñoso a todos estos apicultores que me están escuchando. Los admiro mucho porque es un trabajo muy rudo, muy pesado, muy agotador y que a veces no es tan agradecido. Les mando mi cariño a todos los que me escucharon hoy. Voy a revisar todos los mensajitos uno por uno con mucho cariño para contestárselos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Pablo. Me encantó su manera de entrevistarme, se me hizo muy, muy fácil la charla. Que Dios los bendiga, que tengan un año extraordinario. Gracias. Quédate para despedir el programa, Trini, ¿no? Bueno, a toda la gente, hemos tenido una excelente invitada, una mujer inspiradora, una mujer que habla desde la pasión, que habla desde el corazón para todos nosotros los apicultores, ¿no? Y que es un tema transversal. Ella habló no solamente para la gente vinculada del mundo de la apicultura, sino que para el público en general. Recuerden, amigos, nosotros somos Entre Apicultores todos los martes, 21 horas, hora de Chile, Argentina, 6 de la tarde de México. Busquen, ¿no es cierto?, el horario en su país. Estamos en periodo de verano en esta zona del Cono Sur, pero igual hacemos Entre Apicultores. Recuerden que los días jueves salimos con el mano a mano. En marzo comenzamos con una nueva línea editorial de Apicultura Sin Fronteras, con muchos temas interesantísimos para todos, porque queremos hacer de la apicultura, ¿no es cierto?, una apicultura potente, profesionalizada para toda Latinoamérica, y qué mejor teniendo también este tipo de invitados potentes, ¿no es cierto?, que son una fuente de inspiración para muchos inspiradores. Una vez más, gracias, Trinidad, te llevamos acá, a ti, Rodrigo. Nosotros somos Entre Apicultores. Muy buenas noches, nos esperamos el jueves. Sí, ¿quieres decir una última cosa, Trini? Dale.
Muchas gracias. Te digo que con gusto los ayudo con artículos en esa parte editorial. Me encanta escribir, me encantaría participar con ustedes. Puedo compartir mis libros en trozos, por ejemplo, con muchísimo gusto. Impecable, gracias. Vamos a tomar en cuenta tu aporte porque seguramente va a ser muy bien visto y va a tener mucha repercusión en los más de 75.000 seguidores que tiene la plataforma. Así que muy buenas noches a todos. Nosotros somos Rodrigo Xavi, Pablo Astorga y hoy con una gran invitada, Trinidad Terraza. Muy buenas noches, que tengan un muy buen día miércoles y un mejor fin de semana. Nos vemos el jueves en Mano a Mano, Rodrigo. Chao. Gracias.